De hoy. Hoy contamos con don Marcos de Quinto. Muy buenos días, don Marcos. Muy buenos días y un saludo a Sofía, que va al colegio. Saludos, Sofía. Y Samuel Vázquez, ¿qué tal está usted? Muy bien. Bienvenido a esta mesa de tertulia. Muchas gracias. ¿Vieron ustedes el Festival de Eurovisión? Independientemente de si lo vieron, ¿han comprado paraguas para la catarata de lagrimones progres que están cayendo por el tema del televoto e Israel? Yo personalmente no lo vi, pero he disfrutado mucho, he disfrutado mucho. Y sobre todo hay una cosa que me hace muchísima gracia, don Luis, es que dice el gobierno y el presidente de Radio Televisión que van a hablar porque esto está como politizado y el televoto está politizado. Y digo, pero serán sinvergüenzas si quienes lo han politizado han sido ellos, con todo el tema de que Israel no debería de estar presente en el Festival de Eurovisión. Y no por su calidad musical, sino por un tema político. Luego, cuando la gente reacciona a la política con política y los laminan, pues resulta que se llevan las manos a la cabeza. Pero los primeros que han politizado todo esto son los que han dicho que Israel no debería de estar en el festival. Pues nada, 2 tazas, se han llevado 2 tazas. Yo sí lo he visto. Hacía años que no lo veía, pero tengo hijos y la hija mayor me pidió disfrutar del festival. Los hijos mandan siempre. Claro, me pidió disfrutar del festival. Evidentemente, la aparición del cartelito que politizaba el festival en televisión española, pues me imagino que fue para la propia cantante un antes y un después, porque a partir de que politizas algo, cualquier pregunta posterior que hagas la conviertes en un plebiscito político, y la gente ya no votó la calidad vocal o la performance de un artista, sino votó a favor o en contra de la manipulación por parte de Pedro Sánchez y de su gobierno de un festival musical. Y el resultado no le ha gustado a Pedro Sánchez y a su gobierno, porque ha sido abrumador. Es lo que pasa cuando te pones del lado de los terroristas justo en el momento en el que canta una chica que sufrió y fue partícipe de un atentado, de una masacre terrorista, y que tuvo para sobrevivir que esconderse debajo de los cadáveres de personas, ¿no? Justo en ese momento sacas el cartelito y evidentemente la reacción popular, que ya no tiene nada que ver con la reacción de los medios públicos, pues va por un lado muy diferente al que tú crees. Y por mucho que se desgañite Irene Montero, por mucho que se desgañiten todos entre una víctima del terrorismo, como era la cantante, y los asesinos de Hamas, la gente tuvo poca duda, ¿no? Yo una cosa que es muy simpática, es que ya la gente, cuando le das una oportunidad de hacer algo que vaya en contra de lo que la gente intuye que puede querer Pedro Sánchez, es que todo es un plebiscito. O sea, si yo puedo hacer esto, ¿qué es lo que a Pedro Sánchez le gustaría? Pues lo voy a hacer lo contrario. Da igual la canción, da igual todo. Pero cada oportunidad pequeña que tiene la gente de votar, aunque sea en Eurovisión, es esto de darle las narices a este hombre. Y otra segunda lectura también es en el tema de Europa, porque Europa, en las últimas elecciones europeas, el mapa de Europa era azul o azul oscuro, toda Europa. Sin embargo, la Comisión Europea la han decidido los perdedores de las elecciones europeas. O sea, la ha decidido Sánchez, que quedó segundo, la ha decidido Scholz, que quedó tercero en Alemania, la ha decidido Macron, que perdió las elecciones en Europa. Y hay como un divorcio entre lo que es la Comisión y lo que son los europeos, porque efectivamente todos los países de Europa han estado votando a Israel, el voto popular. Y entonces, oye, pues muy saludable. Ha ganado en 12 de los 36 países, sí. Quedó primera en televoto Israel, y en otros 6 en quedó Francia, segunda. En Alemania también estuvo primera. En Inglaterra. Entonces es espectacular. De verdad, yo me entran muchas ganas. Es decir, que qué bueno es ser europeo y qué horror es tener esta Comisión Europea. Resumen. Ya que hemos introducido lo de los niños, que es un festival que ve mucha gente joven, adolescentes. Lo mejor es el conteo final, eso es lo mejor, sí. Mejor que las canciones. Sí, hombre, es lo más emocionante. Lo más emocionante. Pero ya que lo hemos introducido, yo utilizo, por si alguien le puede ayudar, para explicar a un adolescente, porque claro, el adolescente cuando ve el programa y ve el cartel y ve, pues dice, hombre, pero ¿qué es esto? ¿Por qué ha salido ese cartel cuando está cantante? Y para explicar este conflicto yo utilizo la historia de 2 papás que van de la mano de sus 2 hijas pequeñas, llevan de la mano a sus 2 hijas pequeñas y ambos 2 van armados. Los 2 tienen pistola. Entonces un papá
dispara al otro papá. El segundo papá tiene todo el derecho del mundo a sacar su arma y vaciar el cargador en la otra dirección para salvar a su hija. Todo el derecho del mundo, ponerse delante de su hija, hacer de parapeto y disparar. Cuando vacíe el cargador, ¿es probable que no solo mate al papá, sino a la hija del otro lado? Claro que es probable. Ojalá no hubiera sido así. Pero la responsabilidad de esa muerte es del primer papá que disparó. Y el segundo tiene todo el derecho del mundo a agotar todas las posibilidades de que no maten a su hija. Con estos dos papás, a un adolescente creo que se le puede explicar lo que es el conflicto entre palestinos y judíos, entre un país que se defiende de una banda de asesinos que no tienen ni límites ni escrúpulos. Sí, pero independientemente de esto, porque lógicamente los asesinos de Hamás están ahí, se esconden abajo, pero también hay que destacar que gran parte de esa población escupe sobre los cadáveres de las chicas violadas, que entran en los jeeps abiertos y los jalean y tal. Es decir, que es que hay una población que, aunque no coja en ese momento, no sean los que disparen los misiles, que aplauden todo esto. Yo lo lamento que tengan el cerebro lavado, pero yo, si tengo que elegir, oye, mira, señores, ustedes se han estado riendo y aplaudiendo todo esto, pues si ahora de repente les salpica algún misil, pues oiga, se siente. Es verdad que es difícil saber lo que se vive allí dentro. Es difícil por cuestiones evidentes, ¿no? Pero también como elemento de esperanza, lo que tú acabas de decir, porque lo que tú acabas de decir es una obviedad, lo hemos visto todos, cómo jaleaban estas barbaridades. También hemos visto algún vídeo, no muchos, pero hemos visto algún vídeo de alguna parte de la población gritando, cuando ya lo han perdido todo, después de un atentado donde pierden a su familia, gritando, esto es culpa vuestra, nos utilizáis como escudos, ya estamos hartos. También lo hemos visto, ¿no? Porque claro, llega un momento que si lo pierdes todo ya no tiene ningún sentido seguir manteniendo un discurso por miedo a miedo. ¿Qué más miedo vas a tener ya si lo has perdido todo, verdad? Sí, pero todas las cosas que se ven en Gaza, sobre todo, pues son filmaciones hechas por la propia gente de Gaza y bueno, alguna vez se les escapa alguna cosa, pero ves de repente cadáveres que se rascan la nariz. Hay también una imagen de un entierro de un niño que van por una carretera llevándole en alto y de repente pues hay una sirena, dejan el cadáver del niño en la carretera y todos se van corriendo y al cabo de un rato se ve al niño levantarse y salir también corriendo. Es decir, hay un montón de manipulación dentro de las imágenes que se ven y cuesta a veces saber qué es real y qué no es real. El Pallywood, ¿no? Sí. Es importante lo que ha dicho don Samuel, porque efectivamente ese es el fondo de la cuestión. El responsable de todo es siempre el agresor. Entonces, por ejemplo, en el caso que él ponía de dos padres que están con sus dos hijos ahí, que entonces para defender a tu hijo, como el otro saca una pistola, tú coges y te defiendes, pues oye, el responsable es el que inició la agresión siempre. Y en este caso concreto, además, se da la circunstancia de que el ejército israelí, que estaría legitimado para responder con toda la fuerza necesaria para defenderse de lo que fue la agresión original del 7 de octubre, sin embargo, lo hace de una manera contenida. Yo no conozco ningún otro ejército del mundo que se dedique a repartir panfletos, mandar SMS, mandar WhatsApps avisando a la población civil de la zona, oye, que vamos a bombardear aquí, largaros. No conozco ningún otro ejército del mundo. ¿Y quién es el que los utiliza a esa población civil como escudo humano, haciéndoles quedarse arriba para recibir el fuego mientras los terroristas se refugian abajo en los túneles? Pues la gente de Hamás. Entonces, conclusión. ¿En Gaza se están violando derechos humanos? ¿Se están cometiendo crímenes de guerra? Por supuesto que sí. ¿Están muriendo civiles palestinos? Por supuesto que sí. Muy lejos de las cifras que da Hamás, pero están muriendo civiles palestinos. Y aunque muriera un solo niño, ya sería horrible. Pero el responsable de todas las muertes de civiles y el que está cometiendo todos los crímenes de guerra es Hamás, no Israel. Sí, hay un tema muy sencillo, es decir, esta gente, digo, desde el punto de vista penal, han hecho esa racia sobre territorio israelí y aparte de haber asesinado, matado niños, mujeres, violado, se han llevado rehenes. Entonces, no hay que olvidarse de esto, porque
Israel tiene todo el derecho, no es un tema de retaliation, de venganza por venganza, tiene todo el derecho en tratar de encontrar esos rehenes y tratar de encontrar a los culpables para sentarles ante un tribunal o sentarles enfrente de Alá. Cualquiera de las dos cosas, lo que sea más rápido. Pero eso es lo que están haciendo. Y aquí, cuando Israel está en ese sentido, haciendo medidas de presión para conseguir sacar a los rehenes que todavía puedan estar con vida, la gente se olvida de eso. ¿Por qué no sueltan a los rehenes y por qué no entregan a aquellos que entraron en territorio israelí y cometieron todos esos crímenes? Eso es lo que tienen que hacer. Y no van a renunciar a rescatar a sus rehenes y no van a renunciar a buscar y sentar en un banquillo o frente a Alá a esos que hicieron lo que hicieron en octubre. Exactamente. Exacto. Y tienen todo el derecho a hacerlo. Y otro tema sería que en los de Gaza, los palestinos, entregaran a los rehenes, encima entregaran a 4 o 5 de los que estuvieron cometiendo estas barbaridades, y entonces Israel siguiera pegando bombazos. Pero es que no lo han hecho, es que no han entregado los rehenes, ni han entregado esposados a aquellos que sean los autores intelectuales de lo que sucedió aquel día. Pero bueno, entonces mientras no lo hagan, oye. Una de las maneras de medir el hecho de que no tienen argumentos para defender ciertas cosas es ver cómo utilizan el lenguaje. El tremendismo, por ejemplo, han vaciado de contenido totalmente la palabra fascista en España. Sí. Ya hay team facha, porque ya como llaman facha a la tía Pili por el hecho de votar a Vox, y la tía Pili es Guerra también, cualquiera es un facha, ¿no? Entonces, y ahora van a conseguir lo mismo con la palabra genocidio en base a este conflicto. Es decir, yo he visto a gente, que cada vez queda menos, pero todavía hay algún intelectual de izquierdas medianamente decente, y he visto utilizar incluso a estos la palabra genocidio. La vas a vaciar de contenido. Es decir, si en 1970 había 1 millón de palestinos y hoy hay 5 millones, por pura matemática no se puede hablar por genocidio. Si todos los años, excepto el 89 al 90, han crecido, la población no se puede hablar de genocidio. Además, el genocidio es una cosa intencionada. Es decir, querrían matarlos a todos. Eso puede hacerlo Israel en 72 horas. No lo hace. Y además, en Israel estudian y trabajan palestinos. En la Universidad de Haifa hay coptos, cristianos, judíos, palestinos. Luego, defiéndelo con otros argumentos. Podemos hablar de la respuesta militar, valorarla, defiéndelo, pero no utilices una palabra que la vas a acabar vaciando de contenido, porque es falso. Y hay diputados de origen palestino y jueces de origen palestino dentro de Israel. Es decir, genocidio, yo por ejemplo creo que en la Alemania nazi Hitler no tenía ahí diputados ni lugartenientes judíos, o que se supiera que eran judíos, no tenía jueces judíos, no tenía. Y aquí, sin embargo, en Israel, pues lógicamente viven muchos y muy felices palestinos, mucho más felices, por supuesto, que en Gaza. Pero bueno, nos están metiendo todas esas cosas en la cabeza y Pero resulta muy importante el ver cómo existe una desconexión absolutamente total entre lo que es esa élite antisemita que domina determinados partidos políticos y determinados medios y lo que es la opinión pública. La opinión pública va a otra cosa. Lado, sí. Y por supuesto todos los mensajes contra Israel de esta élite antisemita un poco asquerosita pues no van a ningún lado. No están calando, no calaron antes ni van a calar en el futuro. Y yo que me alegro. Pausa publicitaria. Y me gustaría que a la vuelta primero nos hablara usted de un acto que hay esta tarde en el Congreso de los Diputados y con el que usted tiene algo que ver. Y luego hablamos de todo el tema de los WhatsApps, los mensajes, el follón que hay en estos momentos sobre filtraciones, no filtraciones, corruptelas. Pausa y vamos a ello. 9 y 2 minutos, 8 y 2 minutos en las Islas Canarias. Y esta tarde hay un acto en el Congreso que creo que no es abierto a todo el público, pero no por ello es menos importante, don Marcos de Quinto. Sí, esta tarde a las 6 en la sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados se va a hacer el preestreno de un documental que dirige Carlos Saura, que se titula Lo que nos ocultaron. Y es básicamente sobre la verdadera historia del Partido Socialista Obrero Español, una historia de la cual ninguno de los miembros del Partido Socialista se deben de sentir demasiado orgullosos. Posiblemente, como hay mucho analfabeto en estos momentos dentro de las filas del Partido Socialista, pues son desconocedores de su propia historia, pero vamos a ayudarles a recordarla, porque ha habido muchísima
propaganda socialista sobre su honradez, etcétera, y en el periodo que abarca desde el 91 hasta julio del 36, que es de lo que podemos hablar porque no cubre eso la Ley de Memoria Democrática, a partir de entonces parece que ya no hay libertad para poder exponer datos reales y hechos, pues en ese periodo pues el Partido Socialista, por ejemplo, no reconoce la victoria de las derechas en el 33, posteriormente en el 34 dan un golpe de Estado en toda España. Se habla de la Revolución de Asturias, porque en Asturias es donde prende, pero la intencionalidad, y ahí está toda la documentación, era levantarse en toda España, y en Asturias pues ese golpe contra la legítima república dura 15 días, por cierto, es sofocado. La dirección desde Madrid la lleva el entonces general Franco y es el general Ochoa el que entra desde Galicia para sofocar donde se cometen crímenes, bueno, quemas de iglesias, asesinatos y tal. Posteriormente hacen toda la presión para anticipar las elecciones en el 36 y en febrero del 36 este Partido Socialista hace un pucherazo, eso se ha demostrado, o sea, Álvarez Tardío y historiadores han visto que todas las actas de aquellas elecciones de febrero del 36 fueron modificadas, han hecho un pucherazo, este mismo Partido Socialista, ya se le veía que iba a tener un buen sucesor en Pedro Sánchez con esa urna que escondía detrás, porque parece que son expertos en pucherazos, y desde febrero a julio, y esto es muy importante, de febrero del 36 a julio del 36, el Frente Popular mueren 484 personas. Si tenemos en cuenta que en 43 años de la historia de ETA, ETA ha asesinado alrededor, creo que son 900 personas, imagínate 484 en solo 5 meses. Luego se puede uno dar cuenta de que esos 5 meses que dura esa República del Frente Popular, pues bueno, es absolutamente un desastre. Un baño de sangre. Sí, y porque realmente lo que ellos están haciendo desde el gobierno es enmascarar una revolución bolchevique en España. Es decir, querían crear un soviet, son declaraciones del propio Largo Caballero, que además no llevaba la bandera republicana. Largo Caballero, en el diario socialista, y son declaraciones de él, pues decía que tenía que ondear la bandera roja. Ahora todos se hacen muy demócratas y tienen la bandera republicana y bueno, pues todo este tipo de cosas yo creo que hay que refrescárselas. Y solamente quería apuntar aquí una cosa, don Luis, que yo estoy, es decir, todo eso, páginas tan horrorosas de la historia de España estaban cerradas, y yo creo que estaban muy bien cerradas. España miraba hacia adelante y nunca se abría ese pasado, que fue un pasado muy doloroso. Quien abre este pasado es Rodríguez Zapatero, en 2007, con la Ley de Memoria Histórica, primero. No la deroga Rajoy y posteriormente pues este hombre que tenemos ahora en la Moncloa con la Ley de Memoria Democrática ha seguido incidiendo en ello. Yo creo que esa caja de Pandora que abre Zapatero nunca se debió de abrir y lo que nosotros queremos es que esa caja de Pandora se cierre, pero antes de cerrarla que la gente sepa la verdad sobre este partido criminal que es el Partido Socialista Obrero Español. Que es que no lo pueden evitar, o sea, desde su fundación implicados en el crimen. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de WhatsApps. Y vamos a hablarlo, yo he comentado esta mañana en las noticias, ya lo dije la semana pasada, que de los WhatsApps que se están filtrando entre Sánchez y Ábalos, no me creo nada de nada. Básicamente por una razón, y se lo pongo a ustedes con una comparación. Hoy publica El Confidencial el titular siguiente: mensajes incautados por la UCO vinculan a Santos Cerdán con adjudicaciones públicas a la empresa Acciona. Yo leo este titular y la noticia y entonces digo, vamos a ver, vinculaciones de Santos Cerdán con adjudicaciones públicas a Acciona. ¿Quién lo demuestra o quién apunta a ello? Unos mensajes. Mensajes que ¿de dónde han salido? Pues son incautados por la UCO. Bueno, pues entonces yo concluyo, la fuente es buena, por tanto, la noticia es buena y por tanto habrá que preguntar a Santos Cerdán, nosotros como opinión pública y también supongo algún juez, por esas adjudicaciones públicas a Acciona. Sin embargo, este razonamiento no lo puedo hacer con los WhatsApps de Ábalos y Sánchez,
porque salen WhatsApps donde Sánchez llama cuñado y maltratador a Pablo Iglesias, donde parece que hablan de lo de Air Europa, donde resulta que llama pájara Sánchez a la ministra de Defensa. Vale, muy bien. ¿De dónde salen esos mensajes? Pues luego resulta que los ha filtrado Ábalos, no la UCO. Luego entonces, pues una pregunta muy simple: ¿qué constancia tenemos de que esos mensajes son ciertos? ¿Qué constancia tenemos de que no los han parido entre Sánchez y Ábalos hace 15 días para soltar salsa rosa y que se deje de hablar del apagón? O peor aún, para confundir estos mensajes con los que sí que tienen importancia, que son los de la UCO, para cuando se empiecen a filtrar los de la UCO. Entonces yo, de los WhatsApps que están saliendo, lo siento, me creo cero pelotero, porque la fuente es trucha. Sí, mira, Luis, es que además podría ser una mezcla en los nuevos que salen. ¿Por qué? Porque si Ábalos está filtrando mensajes, puede filtrar algunos ciertos porque van no dirigidos a la opinión pública, sino a Sánchez. Entonces, puede filtrar algunos que sean ciertos simplemente para que Sánchez se asuste. Y luego, posteriormente, puede negociar con Sánchez, seguir filtrando otros que sí son cambiados. Por lo cual podría haber una mezcla de este tipo dependiendo de cuál es el objetivo. Dice, mira, te voy a filtrar unos cuantos que seguro que te acuerdas que intercambiamos tú y yo, Pedro. Y posteriormente, Pedro, que se sienten, que lleguen a determinados acuerdos y diga, pues ahora ya voy a seguir filtrando otros que te exoneran, Pedro. Pero todo está en manos exclusivas de Ábalos, y por lo cual tienes absolutamente toda la razón. No son creíbles ni los ciertos ni los no ciertos, porque hay una agenda detrás para esas filtraciones, que es muy distinto a los que ha cogido la UCO, que son todos de anterior, creo, al 2021, que es cuando acaban lo que tenían. En 2021, entonces, cuando defenestran a Ábalos. A no ser que intervengan ahora algún teléfono actual, la UCO, que tenga realmente Ábalos o que tengan otras personas y que puedan extraerlo de ahí. Pero si no, por supuesto, esto puede ser una manipulación absoluta. Si nos vamos a lo que es una organización criminal, aunque esto es un partido político, pero si nos vamos a hacer una comparación, valen las dos opciones. Es decir, buena comparación, sí. En una organización criminal, cuando cae alguien, en función de la jerarquía de ese alguien, se toman unas decisiones u otras, ¿no? Se cambian unas estrategias. Si ese alguien es el último mono, el tipo que vende en la calle, no se mueve nada porque ese no sabe nada, no conoce nada, no puede perjudicar a nadie. Pero si es alguien de la parte de arriba, de la cúspide de la organización, las cosas cambian. A partir de ahí surge, por llevarlo otra vez al análisis político, esto del tirar de la manta, que nunca nadie luego tira de la manta. ¿Por qué? Pues porque el que sabe cosas como para tirar de la manta, el primero enrollado en la manta sería él probablemente, ¿no? Entonces, no hace falta que se diga nada, no hace falta mandarte un WhatsApp. Todo el mundo sabe, cuando cae en la parte de arriba de la organización alguien, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Es decir, tú aguantas el tirón, cumples lo que te toque, 4, 5, 6, lo que te caiga. Mientras estés dentro, a los tuyos no les va a faltar de nada. Cuando salgas fuera, tendrás un futuro asegurado aquí en República Dominicana. Eso no hace falta ni hablarlo, todo el mundo lo sabe. Ahí estaríamos en la primera opción, la que dice don Luis. Luego también hay una segunda opción, que es que hay veces que el tipo que está cumpliendo sabe o nota que cuando salga nadie le puede garantizar ese futuro en República Dominicana, y aquí solo se abren dos vías. Esto no va a ser posible, porque la organización a la que perteneces va a sucumbir frente a otra organización criminal o por la acción policial. Eso no puede pasar a nivel político en el PSOE, porque aunque pierda el gobierno tiene muchísimo poder territorial, fundaciones, siempre va a sacar mucho dinero, ¿no? Y la opción B, que es que tú sepas que aquellos que te deben todo a ti, o a los que puedes enmarronar, vayan a caer dentro de la organización, es decir, que se vaya a imponer otra familia. En este caso hablaríamos de que cayera el sanchismo, llegaran otros que dijeran, yo a ti no te conozco de nada, muchacho, yo nunca he pactado ni negociado contigo nada. En ese caso sí que es posible que Ábalos se pusiera nervioso y empezara a hacer las cosas que hace la gente nerviosa, que es filtrar algunos sí, como tú dices, y algunos no, para decirle al otro, oye, arréglame lo mío cuanto antes, porque no voy a esperar a que tu familia, el sanchismo, caiga, cuando yo salga de la trena no haya nadie para esperarme. Eso no lo voy a hacer. O incluso que no le puedan indultar, porque para cuando llegue la condena, que solamente le pueden indultar después de la condena, pues ya haya habido elecciones y ni siquiera esté Sánchez ahí. Yo intuyo que lo más consultado en Internet en estos momentos es la lista de países sin tratado de extradición, ¿no? Ah, sí. ¿República Dominicana tiene tratado de extradición con España? No sé.
no lo sé. Mucha relación sí tiene, pero económica, no sé. No sé, a nivel legal no tengo ni idea. Bueno, en cualquier caso, parece que se están empezando a filtrar ya mensajes que sí son reales y sí tienen importancia, como lo que trae el Confidencial, que son mensajes incautados por la UCO, y ahí, pues bueno, es donde puede estar la parte mollar, ¿no? Porque si guardas desde 2021 mensajes en un par de USBs que Koldo oculta, de los que se incauta la Guardia Civil cuando registra la casa de Koldo, y que no ha podido ver la Guardia Civil hasta que no se ha procesado a Ábalos, porque Koldo dijo que era información de Ábalos, pues hombre, ahí, si los guardas en 2021... es que tienen algo para protegerte, sí, evidentemente. Y además lo importante es que son mensajes que están fechados en época cuando se creían impunes, porque hay situaciones también que cuando tú sospechas que estás siendo grabado o que estás siendo vigilado, puedes tener conversaciones telefónicas o lo que sea que sean impostadas. Pero esos mensajes de la UCO de hasta el 21, yo creo que es cuando ellos se creían absolutamente impunes, no sospechaban en ningún momento que iba a poder suceder lo que está sucediendo ahora. Por lo cual yo creo que tienen todavía más validez que mensajes que incluso les pudieran pillar ahora sabiendo que pueden estar controlados. Una de las cosas que quizá pues no quieren que se hable el gobierno es el tema del apagón, ¿no? Entonces esto de los WhatsApps de salsa rosa pues viene muy bien para que perdamos el tiempo con esas cosas que no van a ningún lado penalmente. Y a cambio pues dejamos de hablar del apagón. Apagón que sirvió, curiosamente, para opacar otra noticia, que era el procesamiento del hermano de Sánchez. Es que ya Sánchez tiene a su hermano procesado, a su mujer imputada, a su fiscal general del Estado imputado y a su ex número 2 en el partido, Ábalos, imputado, y a su chico de confianza en el partido, Koldo, imputado. Es que Sánchez es una imputación con patas. Entonces, resulta... La última movida, no sé, lo habrán visto ustedes este fin de semana, es que el líder del PSOE en Extremadura, para evitar ser procesado con el hermano de Sánchez, pues ha cogido y ha movido el escalafón, ha hecho que renuncien 4, un diputado extremeño y otros 3 que había detrás en la lista, y entonces se va a meter él en el Parlamento de Extremadura para estar aforado y así que pase a la audiencia... provincial, supongo. Esto es al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Pero es una vergüenza, pero más vergüenza es que en la situación actual, donde hay tanta corrupción por parte del PSOE, pues lógicamente la Fiscalía Anticorrupción se ve saturada. En vez de darle más recursos a la Fiscalía Anticorrupción, al cual el fiscal general no puede cambiar, va y crea 2 fiscalías anticorrupción para competir con la buena, donde coloca a 2 amigos y él va a ser el que diga a qué ventanilla va a ir cada uno de estos casos. Por lo cual, pues bueno, pues cabe sospechar que ya no solamente nos lo aforan, sino que además los fiscales anticorrupción, donde vaya a caer su caso, van a ser en estas fiscalías truchas, que diría usted, don Luis. Enlazando con el acto que vas a tener hoy, has hablado de la... Yo soy asturiano, nací en la cuenca minera, en Mieres, soy hijo de minero, nieto de minero y sobrino de minero. Efectivamente, en el octubre del 34, uno de los puntos neurálgicos fue Mieres. De hecho, fue la primera ciudad donde se crea una moneda, digamos, propia, una moneda republicana propia, solo para Mieres. ¿En Mieres? Sí, en Mieres, en Asturias. Allí crean, bueno, una especie de mini república también, ¿no? Ahora que nosotros estamos con el proceso y todo esto, pues una especie de separarse del resto. Bien, yo de joven voté a Felipe González. De joven voté por Dios. PSOE. Sí, es así. Me voy, adiós. Pero voy a explicarlo, don Luis, permíteme explicarlo, porque creo que viene muy a colación de esto de Extremadura, porque uno se pregunta qué necesitan los votantes socialistas para ver el nivel de fango, mierda y degradación moral que hay dentro de ese partido, con estos movimientos que aún así, en la intención de voto, siguen teniendo 100 y pico diputados. Y uno se pregunta cómo es posible eso. Y la realidad es que el socialismo es una fábrica de crear esclavos, pero no esclavos como Espartaco, que estaban dispuestos a dar su vida
por dejar de ser esclavos, sino esclavos orgullosos de ser esclavos. Y yo eso lo he vivido de alguna forma en Asturias. La presión es alta, la presión es grande, el señalamiento es fuerte, no solo en la Casa del Pueblo, sino en el Chigre. Cuando vas al Chigre, como te identifiques con algo diferente a, la presión es fuerte y los seres humanos tendemos a adaptarnos porque la adaptación es el mejor método de supervivencia, nos lo da la naturaleza. Es decir, si lo que toca es agachar la cabeza y decir esto aquí en el Chigre para poder disfrutar de una sidrina tranquilo, pues no voy a ser yo el que levante la cabeza de la dignidad para que todo el mundo me apalee a mí, ¿no? La adaptación es un método de supervivencia, los vascos lo saben muy bien. Sí. Entonces, es difícil salir del socialismo. En un núcleo socialista, en un territorio socialista histórico, es difícil. Se sale, aquí estoy yo. Se sale, aquí estoy yo. Con viajes y lecturas se puede por ejemplo, en Asturias, lo que ha pasado con un feudo tradicional del PSOE como es Gijón, ¿no? Que ahora ya lo han perdido y están muy... Que es una pérdida en Asturias muy grande. Gijón no es... Porque digamos que Oviedo es natural, es un gobierno del PP más histórico, pero lo de Gijón sí que fue un puñetazo en el pecho grande, un aviso, una alarma grande, ¿no? Sí, en marketing decimos las emociones nos mueven y las razones nos justifican. Tú te mueves por algo que es emoción y posteriormente tú ya recapacitas y te buscas razones que justifiquen lo que has hecho, pero lo has hecho emocionalmente. Luego recomiendo un libro muy bueno sobre eso. Mensajes que llegan al corazón sin pasar por la cabeza, sí, ¿no? Y entonces, pues bueno, es un tema que juega muy bien. Entonces, cuando tú ya tienes gente emocionalmente cautiva, como son todos los votantes del PSOE, lo primero es que cuando les presentas evidencias, lo primero las van a negar. Pero cuando ya al final no las pueden negar, pues siempre queda esa puerta entreabierta que es la escapatoria, que es decir, vale, perfecto, no lo puedo negar, pero los otros seguro que lo harían más. Y eso justifica una posición de inmovilismo. Entonces, pues bueno, esto es un poco lo que sucede, porque de hecho la situación es muy sencilla, es decir, Pedro Sánchez no tiene proyecto político y además no tiene unos presupuestos que apoyen ese proyecto político, le da absolutamente igual, porque su proyecto es personal, es robar para él y su familia y sus amigos y su círculo cercano todo lo que pueda. Para poder hacer eso, simplemente necesita blindarse. ¿Y cómo se blinda? Necesito votos. Con el dinero de todos los españoles compro a los partidos que necesito sus escaños. Por otro lado, asalto todas las instituciones para poderme blindar. Una fiscalía, una abogacía del Estado, un tribunal constitucional, etcétera, y tal. Trato de hacerme con ello. Y por otro lado, me hago también con todos los medios de comunicación, los propios y los no propios, comprándolos con presupuesto público, con el presupuesto de aquellas empresas que me he comprado también con el dinero de los españoles. Y para que no se sepa estas dos cosas, que robo y que me estoy blindando, tengo ahora que mantener a la gente entretenida. ¿Y cómo les entretengo? Sacando todo lo peor de ellos del guerracivilismo. Pues voy a desenterrar a Franco, voy a decir que tiro la cruz del Valle de los Caídos, etc. Entonces, distraigo con estas cosas, pero en el fondo son las otras dos lo que está haciendo su objetivo. Llevárselo, forrarse, él y los suyos, y blindarse a través de las instituciones. Este es el esquema. Y no sale, si le da igual absolutamente, que hay que dar el 3% para defensa, lo que sea. Sí. Ahora le doy la palabra, pero simplemente un par de acotaciones. Una con respecto a lo que decía don Marcos, de que primero juzgamos emocionalmente y después racionalizamos lo que previamente hemos decidido emocionalmente. Hay un libro muy bueno que se llama Pensar rápido, pensar despacio, escrito por Kahneman, que es un psicólogo israelí. Bueno, extraordinario el libro, muy bien escrito, además con ejemplos sorprendentes de cómo funciona la mente humana, que efectivamente tiene como un nivel animal instintivo que es el que nos dirige, y luego por encima está el nivel racional, que la mayoría de las veces, no siempre, se limita a racionalizar lo que el nivel animal ha decidido previamente. Y con respecto a lo que decía don Samuel Vázquez, esa confesión que le hemos arrancado de que votó a Felipe González, yo le confesaré que yo en 1982 estuve en el mitin de fin de campaña del Partido Socialista escuchando a Miguel Ríos. Pero no voté al Partido Socialista, vamos, ni de palo. No, yo simplemente iba a ligar, pero lo cogí como excusa para llevar a la que hoy es mi mujer y tal, a escuchar a Miguel Ríos. Eso era muy peligroso porque Girauta creo que entró en el PSC también por esa motivación. Por la música. De ligar. De ligar. Ay, Dios Perdón, mío. Girauta. Bueno, le he quitado antes la palabra que iba a decir usted. Yo creo que tenemos un problema añadido, que es que
términos políticos, cuesta mucho, digamos, el partido político lo han convertido en el equipo de fútbol y cuesta mucho separarse, ¿no? Entonces, ha pasado en Cataluña, cuando descubres el engaño, por ejemplo, del separatismo, ¿no? No hay una reacción hacia el otro lado, sino hay una, digamos, un ponerse, yo ya no voy a votar separatismo, pero voy a votar al PSOE porque todavía, para que no me llamen facha, ¿vale? Entonces, el recorrido va muy lento, ¿no? Y esto pasa en Gijón y pasa en Extremadura. Es decir, en Extremadura, efectivamente, tenemos todas estas cacicadas, pero los extremeños, la opción que han votado es María Guardiola, que es probablemente el inicio del gobierno de Pedro Sánchez, sus líneas rojas, las líneas rojas de María Guardiola, que tenía líneas rojas que coincidían con todo el programa de Podemos, las líneas rojas de María Guardiola. Entonces, en Extremadura ha habido una reacción a estas barbaridades que comete el Partido Socialista, pero todavía no ha habido la reacción necesaria, porque en realidad se han ido a un partido que lo único que han cambiado es el logo. María Guardiola ha comprado los 3 grandes ejes programáticos de la izquierda del siglo XXI, que mueven miles de millones, que son clima, ideología de género e inmigración ilegal. Los ha comprado los 3, mueven miles de millones y ocupan a miles de cargos. Por lo tanto, como dice mi compañero Josema Vallejo, lo llamaron PP porque PSOE ya estaba cogido. Entonces, la transición es más lenta de lo que uno quisiera para revertir las barbaridades que ha hecho el PSOE. Sí, déjame, porque me acaba de inspirar una justificación posiblemente por qué en España está pasando lo que pasa a diferencia de otros países europeos. Es decir, en otros países europeos está desapareciendo el socialismo. O sea, estamos viendo las elecciones estas últimas y en Portugal, oye, bueno, pues pongamos, ha ganado el PP y, por decirlo así, y segundo Vox. En Rumanía, bueno, ha ganado PP Ciudadanos, como le quieras llamar, y segundo ha sido Vox. En Polonia, pues también lo mismo, es decir, ha ganado con un 30,9%, digamos, un partido liberal, PP, y segundo, Vox. Es decir, lo que sí está claro en toda Europa es que el socialismo... Alemania lo mismo, en Italia el primero. Entonces, es Vox, seguido... El socialismo prácticamente desaparece de todos los países europeos, es la gran debacle, pero en España se mantiene, y la única diferencia que hay es que en España hubo una guerra civil. Y yo creo que eso es la parte emocional que sigue todavía activando Pedro Sánchez y tal, porque todavía hay gente que tiene eso dentro, porque no ha habido guerras civiles desde ese punto de vista en el resto de países. Y aquí ya no es un tema de la ideología del socialismo, sino del bando y del guerracivilismo. Y eso lo está explotando muy bien la izquierda. Lo saben, ¿eh? Y lo explotan, por eso lo explotan, pero por eso es la única diferencia, porque aquí la gente no está votando, por decirlo así, socialismo desde el punto de vista ideológico, están votando república o lo que pueden haberle sus abuelos o donde ellos se creen que se han posicionado, porque desconocen bien la historia. Y eso nos diferencia del resto de países europeos, y eso es el tablón de salvavidas que está utilizando el PSOE aquí en España para poder aguantar un poco más de lo que han aguantado sus partidos hermanos en Europa. Y probablemente esa es la gran diferencia. Controlar el relato de alguna manera, es lo único que tienen ya. Exacto. Pero bueno, vamos a cargarnos ese relato porque yo creo que cada vez cuando nos vayan permitiendo, por eso se están blindando también el relato con la ley de memoria democrática y todas estas cosas, pero en la medida en que podamos explicar a la gente lo que realmente sucedió, la verdadera historia, pues yo creo que eso es un punto, un flanco donde vamos a debilitar aquí al socialismo. Bueno, hemos hablado de los WhatsApps, hemos hablado de Eurovisión. ¿Les parece a ustedes que comentemos pues la catarata de resultados electorales que teníamos ayer en distintos países europeos y también sudamericanos? Pausa publicitaria y vamos a ir. Bueno, el panorama político en todo Occidente está cambiando a toda velocidad. Ya hemos visto que Trump se ha hecho con la Casa Blanca, hemos visto el ascenso de partidos soberanistas en distintos países y la verdad es que parece que el proceso se acelera. Ayer pues se celebraron elecciones en Polonia, en Rumanía, en ambas eran presidenciales, en Portugal eran legislativas, en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, eran legislativas de nivel provincial. Pero bueno, ya saben ustedes que Buenos Aires es casi pues la mitad de Argentina. Bueno, en Buenos Aires se impuso Milei tanto a los peronistas como a la derecha tradicional representada por Macri.
en lo que es un espaldarazo al gobierno de Milei y sus reformas. En Polonia se impuso el candidato PP Ciudadanos, llamemos, el candidato avalado por la Comisión Europea, pero a muy poquita distancia del segundo, que es el candidato de uno de los partidos soberanistas en Polonia, y todo apunta a que se hará con la presidencia de Polonia este segundo, porque el tercer y cuarto candidatos están todavía más a la derecha. Sí. Luego, en Rumanía ganó por aproximadamente 5 puntos el candidato apoyado por la Comisión Europea, pero la derecha soberanista ha conseguido en la presidencial de Rumanía el 47% de los votos, lo cual era impensable hace nada. Y en Portugal, el Partido Socialista se ha hundido, su líder presentó ayer la dimisión, ha ganado el PP portugués con un 38% del voto, creo. Sí, yo tengo los datos del 35, entonces, pero 35, no, 35 y 89 escaños, y en segundo lugar, empatados, han quedado el Partido Socialista con 58 escaños y el Vox portugués, que allí se llama Chega, también con 58, y ahora se ha roto por primera vez el bipartidismo en Portugal. Parece que está todo como desatado. Y encima Israel gana el televoto en Eurovisión. No me extraña que los progres estén así como con cara de amargados. Hay una inercia claramente, hay una inercia. Ojalá llegue aquí pronto, por el bien de todos. Pero yo la inercia la separo en dos claves en Europa, en dos territorios. El telón de acero sigue siendo una frontera para ciertas cosas. Una, la Europa más occidental, Italia, Francia, Suecia, y la relación que algunos países han tenido, yo lo llevo a mi terreno, al crimen. Las crisis económicas tradicionalmente han traído alternancias, no cambios abruptos, y solo el crimen ha traído Melonis, Le Pen, fin de socialdemocracia en Suecia después de 40 y no sé qué años, porque activa ese gen que tenemos nosotros los seres humanos, que se superpone a cualquier otro instinto, que es el de protección de la prole, y eso en España va a suceder, faltan unos añitos, pero va a suceder. Creo que va a suceder. Nadie, como siempre digo, nadie mata ni muere porque le suban la gasolina. Todo el mundo mata y muere por sus hijos. Y por lo tanto eso creo que va a suceder. Y luego están los países del este, que ahí creo que es distinto, porque ahí vienen de sufrir hasta finales de los 80, ¿no? El comunismo y el régimen comunista, y yo siempre he dicho que son más difíciles de engañar. Son más difíciles de engañar precisamente por lo que han vivido. Yo, que tengo como ciudad favorita Praga, a la que he ido con sol, con nieve, he subido al castillo con nieve, he ido varias veces. Allí en Malastrana, con una cerveza, te pueden contar la historia de la resaca, ¿no? El checo medio te cuenta que cuando los nazis entran en la República Checa y los dominan y demás, llega un momento en que están en Praga y llegan los tanques rusos por un lado, entonces los nazis se van por el otro huyendo, ¿no? Entonces salen todos de fiesta, a beber, a emborracharse, a decir ya somos libres, ya estamos liberados, estos majísimos comunistas. Nos han liberado, y dice, y no nos dejaron pasar ni la resaca. Al día siguiente ya supimos que era lo mismo, pero con otro color. Este tipo de gente que ha sufrido los dos grandes monstruos del siglo XX es más difícil de engañar, más difícil de engañar. Que ambos eran socialistas, Stalin y Hitler, ¿no? Partido Socialista. Eso reza en la tumba de Hitler, ¿no? Eso es una... No, es que son socialistas y tienen una concepción absolutamente antiliberal de lo que es la sociedad. Entonces, por eso digo que son de dos caras. Yo, bueno, primero una cosa, lo de Argentina me parece maravilloso, porque además el candidato era Dorni, que es un monstruo. Es espectacular. Yo creo que es el sucesor, bueno, Dios guarde durante muchos años a Milei, pero es una persona de una talla espectacular. Y lo que sí que es un comentario al respecto de todo lo que está sucediendo en Europa, donde vemos que Europa es de centro derecha y derecha soberanista, es por donde se está moviendo. Y yo me pregunto, en estos momentos en Génova 13, si realmente están entendiendo las dinámicas que se están produciendo a nivel europeo, porque yo creo que los partidos socialistas están absolutamente en desaparición dentro de Europa, y yo no sé si todavía en Génova 13 siguen pensando
en que lo lógico es asociarse con un partido socialista obrero español en declive, el que sigue existiendo un PSOE bueno que ellos creen que puede estar allí, es decir, todo esto realmente creo que deberían despabilar, y no tengo muchas expectativas buenas respecto a esta reunión que van a hacer, este cónclave que llama Feijóo de los líderes del Partido Popular, donde la ponencia política la va a dirigir, creo, Juanma Moreno Bonilla, que en el caso de Andalucía, pues básicamente no ha hecho un cambio de políticas. Básicamente lo que pasa es que los cheques que antes firmaba el Partido Socialista ahora los firma el PP, y en vez de venir el puñito y la rosa, pues ahora vienen las gaviotas. Pero dentro de lo que es el estatus, pues no ha movido, yo creo, excesivas cosas dentro de Andalucía. Entonces, el que sea la persona que va a hacer la ponencia política, pues me parece que anda un poco el Partido Popular descoordinado de los movimientos que se están produciendo a nivel europeo. Salvo que su intención sea sustituir al Partido Socialista, ¿no? Claro, eso puede ser. Es que yo personalmente creo que PP y PSOE ya no son partidos políticos, son dos gigantescas empresas que mueven miles de trabajos, miles de cargos, y que evidentemente no quieren participar la cuota de mercado, no quieren abrir la cuota de mercado a otras empresas, y se sienten muy cómodos, estando o no estando en el poder, estando como primer partido de la oposición o en el gobierno. En realidad el desastre que tiene un partido de estas dimensiones históricamente, en lo que llevamos de democracia, con perder el poder no era muy grande, seguían controlando muchísimas cotas de poder territorial, provincial, seguían colocando a cientos de cargos, casi no tenían que mandar el paro a nadie. Entonces, es verdad que primero hubo una serie de movimientos de disidencia controlada, salen del 15M y que acaban en que el 15M, que empezó con un grito en Puerta del Sol, el primer grito de Puerta del Sol fue PSOE-PP, la misma mierda es, ese fue el primer grito, se luchaba. Y quien recogió los votos ese 15M, en cuanto el PSOE, es decir, la mierda, le ofreció maletines, escoltas, choferes, inmediatamente pactaron con la mierda para formar. Eso es disidencia controlada, ¿vale? Pero es verdad que ahora hay un partido que es Vox, y ahora barro para casa, que no es disidencia controlada, y que si se tiene que salir de los gobiernos por cuestiones de principios, por cuestiones de programa, se sale de los gobiernos, y que no quiere ni poltronas, ni butacas, ni maletines. Y eso es el principal problema ahora mismo para el bipartidismo, no tener toda la disidencia controlada. Sí, mira, es que eso que dices es muy interesante, porque efectivamente tanto PP como PSOE lo que quieren es pelearse por quién maneja este sistema. Es decir, porque este sistema es un autocar, y cada 4 años, oye, déjame el volante a mí, pero no quieren cambiar el autocar, no quieren convertirlo en un Twingo, ni en un Golf, ni en nada. Es decir, es a ver quién tiene en estos momentos el poder de la caja pública. Y entonces, aunque aparentemente pues, son rivales, si te das cuenta, hay una cosa en la que ambos, y tanto medios de izquierdas como de derechas, ambos siempre se ponen de acuerdo, que es para cargarse al emergente. Si era Mario Conde, oye, le ataca a la derecha y la izquierda y hay que cargárselo. Si es Rosa Díez, le ataca a la derecha y la izquierda porque hay que cargárselo. Si es Ciudadanos, le ataca a la derecha y la izquierda porque hay que cargárselo. Porque estos son advenedizos, y aquí quienes se reparten el botín somos entre nosotros. Unos años gobierna unos, otros otros. Y lógicamente ha pasado hasta con Podemos, y ha pasado, por supuesto, que está tratando de que pase con Vox. Porque es en lo que siempre están de acuerdo. Nosotros nos pelearemos, pero nos vamos a agrupar siempre que haya que cargarse al tercero en discordia que llegue aquí. Y bueno, nosotros vamos un poco retrasados respecto al tema de Europa, pero el bipartidismo se está acabando, como estamos viendo, en el resto de países de Europa, y esperemos aquí que en España pues espabilemos. En Europa, en ciertos países había bipartidismo. Aquí en España hace tiempo que no hay bipartidismo, hay unipartidismo. Esto, Errejón, ahora caído en desgracia, lo definió muy bien, cómo la izquierda ganó o cómo el PSOE ganó y sus aliados ganaron al PP, y llevamos 40 años gobernados por un único partido, gane quien gane. Esto lo definió Errejón con lo de la hegemonía cultural, ¿no? Tú tienes la hegemonía cultural cuando logras que tu adversario político discuta siempre en el terreno de juego de tus ideas. En el siglo XXI marcaron 3 grandes ideas: ideología de género, como dije antes, clima, inmigración ilegal, y han logrado que el PP compre las 3 ideas. No hay ayuntamiento del PP donde no tengan una concejalía de igualdad, destinan millones, igual que el PSOE, ¿no? Entonces ahora jugamos un partido, pero siempre estamos en el terreno de las ideas del Partido Socialista. Entonces hay
países europeos donde ha habido bipartidismo, aquí desde hace mucho tiempo ya tenemos unipartidismo. Gane quien gane, me da igual que gobierne el maléfico Pedro Sánchez que gobierne el bolso de Soraya Sáenz de Santamaría. Al final, las políticas, como tú dices, son exactamente las mismas. Moreno Bonilla, que creo que has dicho que va a participar en este nuevo congreso, ¿no? Con Creo un papel estelar, ¿no? Va a dirigir la ponencia política. Bueno, pues Moreno Bonilla tenía un corazón así de ancho, y por el corazón así de ancho de Moreno Bonilla estamos como estamos. Vengo de hacer la ruta por Castilla, vengo de Valladolid, desde la llegada de este gobierno un 500% más de agresiones sexuales, vengo de Extremadura, un 300 y pico más por ciento más de agresiones sexuales, el corazón así de ancho, que lo tenían para los 100 primeros niños, para hacer política contra Vox, pero cuando llegaron a partir del 500, los niños ya no huían del hambre de la guerra. Fueron al Constitucional a pedir explicaciones de por qué les traían niños, pero si huyen del hambre y de la guerra y tienes el corazón así de ancho, será igual el niño 92 que el niño 506. No puede ser que a partir del niño 300 te enfades, vayas al Constitucional, a mí no me des más niños. O huyen del hambre de la guerra o no huyen. Y o tienes el corazón así de ancho o no lo tienes. Pues si este va a ser el ponente. A mí la gente que tiene el corazón así de ancho con el dinero ajeno me hace mucha gracia, ¿no? Claro. Pero bueno, hablando de esos temas de inseguridad, ayer se producía un doble ataque a cuchillo en Alemania. En un caso, un refugiado solicitante de asilo de Kosovo, en el otro caso, un solicitante de asilo sirio. En dos incidentes separados, en dos ciudades separadas, liaban a cuchilladas con la gente, varios heridos, una niña de 12 años en uno de los ataques. Y bueno, me recordaba un oyente, porque hemos comentado esa noticia hoy, que aquí en España hemos tenido hace 2 días en el aeropuerto de Gran Canaria que la policía ha tenido que abatir a tiros a un inmigrante africano que estaba amenazando a la gente con un machete, ¿no? Sí, un abrazo a los compañeros, espero que no pasen un calvario judicial, todo mi apoyo, no solo desde Vox, sino también desde una policía para el siglo XXI, regla de Tweyer, es ciencia, es científico, está comprobado en escenarios reales, a menos de 7 metros, un atacante con filo es más peligroso que un atacante con pistola, lo que vas a tardar en sacar el arma y dirigir el arma hacia el enemigo, puede que te maten. Hay vídeos, incluso de actuaciones reales, por favor a todos los compañeros, y en esto ha habido incluso algún fallo dentro de la comunicación, dentro de los sindicatos, ante atacante con filo proactivo, siempre arma de fuego, ni taser ni nada, siempre arma de fuego. Tú vuelve a casa con tus hijos y que el criminal asuma sus actos. Tú vuelve a casa con tus hijos. Un abrazo a los compañeros y espero que no pasen por un calvario judicial. Como experto que eres, incluso arma de fuego, si no das en hueso, un 9 Parabellum te puede atravesar y la persona sigue avanzando, porque no tiene stopping power. Nada, no tiene. Cero. Pero 6, 7 y 8 tiros. Hay vídeos en YouTube. 6, 7, 8 y sigue con el cuchillo. Por eso, cuando hay gente que nos pide el taser. Si das en hueso, si das en el esternón o en la cabeza o lo que sea, lógicamente sí paras. Pero si no, si le atraviesas con partes blandas, la persona sigue avanzando. La clave es bastante sencilla: disparar hasta batir. Disparar hasta batir. Y si vacías el cargador, vacías el cargador. Y disparar siempre a la caja. La gente dice, dispara a la pierna, dispara tú a la pierna. Pero muchacho, ¿tú te crees que se puede disparar a un blanco en movimiento, a una cosa que es así de estrecha? No, es que, aparte, ¿por qué me pides disparar a la pierna? No, es que para órganos no vitales, no hay ningún órgano no vital en la... De hecho, en la pierna está la arteria que primero te hace desangrarte. No hay ningún órgano no vital. Cuando tú vas a un campo de entrenamiento de cualquier policía del mundo, la silueta que ves tiene caja, no tiene piernas ni brazos. ¿Por qué? Porque es una barbaridad en una situación de estrés, en un segundo y medio, pedirle a alguien que está viendo que un tipo avanza con un cuchillo hacia él, que le va a quitar la vida, disparar hacia la pierna. Disparar hasta abatir. No hay más. Ni taser ni nada. Si puedes disparar 6 o 7 veces con una 9 Parabellum y aún así el tipo, como está demostrado, sigue avanzando hacia ti, imagínate un taser. ¿Pero por qué taser no? ¿El taser no le inmoviliza? No, el taser tiene una probabilidad de fallo increíblemente superior al arma de fuego y yo no tengo por qué asumir un posible riesgo que es un riesgo de muerte. Date cuenta que el taser, por ejemplo en invierno, baja mucho la calidad porque si se te queda en la ropa, tú ya sigues. Vete vídeos en YouTube donde una persona ataca, le meten el taser y sigue como si nada. Y sigue, o sea, tiene una probabilidad de fallo
altísima. Ya es posible que te maten utilizando un arma de fuego. ¿Cómo voy a pedirlo yo a un compañero mío que use un taser? La proporcionalidad en la defensa de la vida no existe. El ser humano y el animal no está diseñado para ser proporcional. Hemos sobrevivido como especie porque no hemos sido proporcionales. Sí existe la proporcionalidad. En la defensa de la vida no. Sí, lo que pasa es que esa proporcionalidad hay que aplicarla cuando corresponda. Por ejemplo, estamos hablando de un tío como 2 metros con un machete que va hacia ti, pues entonces es perfectamente proporcional el dispararle hasta pararle. Claro, la defensa. Por eso te digo, pero eso es proporcional. ¿Qué no sería proporcional? Pues ejemplo, llega uno que está amenazando a la gente de la calle con un machete, pero que es un paralítico en silla de ruedas. Claro, hombre, pues no le puedes meter 7 tiros. Pero la clave está en la última parte de mi frase, en la defensa de la vida. Si es un paralítico no corre peligro tu vida, por eso no hace falta abatirle. Pero cuando un tipo como el que tú dices viene con un cuchillo hacia ti, está peligrando tu vida. Claro, entonces si hay amenaza contra la vida, pues entonces tienes que defender. Hay instinto, hay instinto puro y duro. Eso es así. Bueno, pero yo a lo que iba es a qué hemos hecho para que en estos momentos pues se estén dando en España escenas que no se habían dado nunca. O sea, que hemos llegado a prácticamente, no sé si todas las semanas, pero yo tengo la sensación de que sí, hay peleas a machetazos en las calles de Madrid. Y dice el delegado del gobierno que ha bajado la actividad de las bandas. Bueno, esto se entiende si entiendes que cuando yo me hice famoso ante el público, que fue en la Asamblea de Madrid, cuando replico al diputado en Valle de Podemos y replico a Sergio Guardiola de PSOE, y esos vídeos tienen 3 millones de visualizaciones, cuando yo salgo de la Asamblea de Madrid con 2 meses de empleo y sueldo, y el comisario que manda a Marlaska para decir que la actividad de las bandas está controlada y que no hay repunte, pasa de comisario provincial a comisario general, ¿no? Bueno, así se entienden muchas cosas en términos de comunicación. La realidad es la que tú dices, no la que dice Marlaska. En las calles de Madrid estamos a machetazos todas las semanas y vamos a un escenario mucho peor, Luis, mucho peor. Porque desgraciadamente se están formando en Madrid bandas todavía en plano germinal de subsaharianos y de magrebís. Y esas bandas van a competir por lo que compiten todas las bandas en el mundo criminal, que es la mercancía por el territorio. Claro, mercancía y territorio. Y al contrario de lo que pasó en Barcelona, donde el espacio de degradación criminal fue más prolongado porque cuando aparecen una serie de bandas no había nadie, entonces no disputaron nada a nadie y por lo tanto no necesitaron sacar las pistolas y los machetes. Cuando esas bandas afloren en Madrid, dentro de 4 o 5 años, y se estabilicen, van a encontrarse que aquí sí que ya hay bandas con territorio y mercancía dispuestos a utilizar la violencia para defenderlo. Y el enfrentamiento será mucho peor. Yo creo que en 5, 6, 7 años Madrid será un escenario muy parecido al de Barcelona si no tomamos cartas en el asunto ya. Y tomar cartas en el asunto no pasa porque el delegado del gobierno mienta a los ciudadanos de Madrid. Es el imputado, ¿no? Este delegado del gobierno Está imputado en el caso, es que ya me pierdo con tantos casos que hay, pero está imputado por la contratación de la ayudante para Begoña Gómez para sus negocios privados, que cobraba un sueldo de asesora en Moncloa, ¿no? Y este es el que contaba que había 25.000 asistentes a la manifestación que hicimos en Colón. Le habría dicho la cifra terzanos, porque si no, no se explica. Bueno, lo de las cifras es que lo hacen muy bien. Acaba de decir que bajaba el repunte de las bandas cuando estamos viendo cómo suben los delitos de riña tumultuaria y lesiones y los delitos de homicidios, que son realmente los más relacionados con bandas. Pero claro, si vas, por ejemplo, uno de los que más y mejor maneja datos en España es Nico, Data Science. Y si vas a Data Science, a la página, descubrirás que hay una diferencia enorme entre los homicidios que te da el delegado de gobierno en Madrid, tanto intentados como consumados, y las activaciones de... ¿En Madrid es Suma o Samur? Samur es en Madrid, ¿no? Samur. Y las activaciones de Samur a lo largo de ese mismo periodo por herida con arma de fuego o arma blanca, la mitad de las cuales necesitan ingreso hospitalario. No puede ser que Marlaska te diga que en el primer trimestre en Madrid hay 15 homicidios entre consumados e intentados, pero que haya 78 activaciones por arma de fuego o arma blanca, la mitad de ellas con ingreso hospitalario. Alguien miente, ¿verdad? Aquí. Alguien está mintiendo. ¿Se atrevería usted a apostar sobre quién está mintiendo? Clarísimamente. Miente el Ministerio y el delegado del gobierno. Hombre, Marlaska, porque me acuerdo con aquella famosa manifestación del 8M que había afirmado que no había pasado nada, no había habido violencia contra ciudadanos. Se sacó de la manga y nadie lo firmaba ese informe. En fin.
bueno, con el famoso bulo del culo, donde se sacó de la manga una agresión neonazi que no existía. Y fíjate las balas que aparecieron en su despacho y resulta que no lo han investigado, no han encontrado, no han resuelto ese caso. O sea, dices, bueno, eso sería una vergüenza desde el punto de vista policial, que te encuentras unas balas en tu despacho que han llegado al ministro del Interior y resulta que con todas las capacidades que tiene para investigar todavía no sabemos nada de quién las puso allí. Nosotros denunciamos desde la asociación Una Policía para el Siglo XXI aquel incidente que se quedó en nada, pero lo denunciamos y dije, porque, te acordarás, dijeron que había un plan para proteger a la caravana de ciudadanos y demás, y nosotros dijimos, vamos a ver, si los 4 primeros actuantes son 4 policías de información que nunca actúan, nunca, están para otra cosa, y se vieron obligados a actuar porque vieron que físicamente aquello ya era un peligro, es evidente que no había ningún plan. Localiza a estos 4, pregúntale si había algún plan, esos 4 desaparecieron del mapa, no sabemos de dónde están. No, pero fue una maravilla. Yo estaba allí y nosotros teníamos pues una persona nuestra de seguridad de ciudadanos y bueno, en un momento determinado pues se puso eso, pues empujones y de todo, y de repente aparecieron estos de la secreta que estaban ahí y se pusieron a nuestro lado a ayudar. Eso es la mayor evidencia de que no había plan. No había plan, porque esos no deben actuar nunca. Bueno, ayer se cerró una etapa en Dinamarca. El Parlamento danés derogó la prohibición que regía desde 1986 de usar energía nuclear. 40 años después, pues aquello ha quedado arrinconado y Dinamarca se une a los países que van a empezar a instalar nuevas centrales nucleares, muy posiblemente del tipo SMR, que son mini centrales nucleares que por lo visto pues son más eficientes o menos costosas que las centrales nucleares grandotas. Entonces pones varias pequeñas y tienes lo mismo, pero a menor precio. Y bueno, pues ya nos quedamos solos nosotros en Europa con la oposición a la energía nuclear. Sí, esto es muy interesante. Europa está dando un viraje, porque hasta ahora tanto la Unión Europea como los gobiernos wokistas y progres de Europa no se han dedicado al progreso y a la prosperidad de los ciudadanos. Se han dedicado a hacernos moralmente superiores, que es muy distinto. Entonces, pues, aunque fuera a costa de empobrecernos, es decir, nosotros no explotamos nuestros recursos, nosotros no vamos a hacer fracking, nosotros no vamos a explotar las tierras raras, nosotros nos vamos a cargar la ganadería, es decir, todo esto para hacernos moralmente superiores, para hacernos todos que vayamos al cielo woke. Eso sí, a costa de empobrecernos. Y yo creo que esto ha tocado ya fondo. Y en estos momentos creo que gracias al ejemplo de otros dirigentes, como puede ser Trump, como puede ser Milei, como puede ser Bukele, dices, oye, que aquí se está para que la gente progrese, no para que vayamos al cielo woke, para que seamos mucho más buenos y miremos por encima del hombro con esa superioridad moral al resto de países, sino para progresar, para que nuestros hijos vivan mejor. Y afortunadamente, pues bueno, algunos que se habían pasado de frenada están virando, pero aquí nosotros seguimos todavía enrocados en una estupidez donde pues ni explotamos las tierras raras en Salamanca, si lo del uranio, que curiosamente no hay uranio, pero se prohíbe su extracción, pues lo que yo comentaba. Y se le pagan 240.000 pavos a un tío por ser un tío del PSOE. Por eso, pero es que yo una de las cosas que proponía Sánchez es, oye, pues si no hay uranio y has creado esa comisión o esa entidad para encargarse del uranio y haces una ley para impedir su extracción, pues a lo mejor en Alpedrete no hay diamantes, pero ¿por qué no haces una ley para impedir la extracción de diamantes en Alpedrete y creas también una entidad para darle 200.000 euros a quien sea y que dirija esa entidad de no explotación de diamantes en Alpedrete, donde no los hay tampoco? Claro, en fin. Esto es... Digo yo que esa de lo que tú hablas, esa negativa a ni siquiera hablar del tema, al contrario de lo que sucede en otros países, como tú dices, ¿no?, tendrá algo que ver, digo yo, en que yo creo que somos el único o de los pocos gobiernos en Europa que somos rehenes, es decir, tenemos como socios a antisistema, comunistas, pro-etarras, pro-terroristas, o filoterroristas, que es más adecuado. Bueno, pues
esta gente históricamente... Creo que al empezar has hablado de la central de Lemón y del atentado, ¿verdad? El ingeniero. Creo que históricamente es uno de sus ejes ideológicos, es decir, estar en contra de esto desde el principio, ¿no? Y si nuestro autócrata, nuestro Sánchez, es rehén y necesita, porque no ha ganado unas elecciones nunca, este es un perdedor nato, por lo tanto, para gobernar necesita todo este tipo de gentuza. Si necesita a estos tipos que tienen en su base histórica ideológica estar en contra, sin racionalizar muy bien lo que supone eso, porque tú crees que estos entienden lo que supone para la prosperidad, la energía nuclear, no entienden nada de eso. Esto es un dogma ideológico, en la izquierda no está permitido pensar, no se puede discutir los dogmas porque te echan inmediatamente, da igual que seas nuevo, que seas Joaquín Sabina, como discutas un poco el dogma, te echan inmediatamente, te señalan y te cancelan. Por lo tanto hay que defender los dogmas, y Pedro Sánchez gobierna gracias a una serie de grupos que van desde Bildu, o como se llame ahora, no sé, hasta Podemos, Sumar, demás, que tienen en su ADN el estar en contra de... Es que es muy fácil, agrupar a toda esta gente, porque simplemente basta con darles todo lo que pidan. Oye, que el acercamiento de presos, que me los sueltes, que ahora se vayan de fin de semana. ¿Tú qué quieres? Oye, ¿quieres quedarte con las fronteras y expulsar a la Guardia Civil del control de frontera de cadena? Pues ahí lo tienes. Entonces, claro, cuando tú negocias así, es facilísimo, porque lógicamente es un chollo para toda esta gente que no quieren a Sánchez, no le quieren nada. Yo creo que le quieren nada en absoluto, no. Pero es muy útil para ellos tener un tío al que odias, pero que te da todo. Y lógicamente, por otro lado, te encuentras que es en lo único en lo que podría imitar un poco el PP al PSOE, porque cuando ha tenido que gobernar conjuntamente con Vox en otros sitios, es que no ha concedido nada a Vox. Cuando le dice, oye, pues mira, que no des subvenciones a comisiones obreras o UGT, o que no metas a estos menas, pues no. Dice, pues bueno, oye, imitar un poquito a Sánchez, que regala todo a sus socios, y cuando eres socio algo tienes que ceder. Pero nada, no han movido nada. Es una simbiosis perfecta, ¿no? Tipos que no tienen escrúpulos de un lado y un tipo que no tiene límites de otro, sí. Tú pide que yo te doy, ahora, no hay límites. Ahora, permíteme que te corrija, porque yo últimamente, cuando me refiero a Sánchez, ya no le llamo autócrata, le llamo cleptócrata, que creo que cada vez se va pareciendo más a un cleptócrata. Ante la ausencia de explicaciones por todas las tramas de corrupción que le salpican, pues tenemos derecho a sospechar que Sánchez es el mayor de los corruptos que hemos tenido en este país. Pero vamos, sí. Doña Carmen Carbonell. ¿Qué tal, don Luis? Muy buenos días de nuevo a todos. Días. Les traigo los resultados de la encuesta que lanzábamos esta mañana relacionada con Eurovisión. Nada más y nada menos. Concretamente la pregunta era, ¿qué recomendarían los progres enrabietados porque Israel haya arrasado en el televoto de Eurovisión? Dábamos 4 opciones. La primera, curarse el antisemitismo. La segunda, tomar mucha tila. La tercera, ajo y agua. Esta es la opción favorita de don Luis, siempre con este punto así un poco troll. Y la cuarta, votar el año que viene. Pues bien, la opción de don Luis... Uy, que ya doy pistas. Ustedes? Ya doy pistas. ¿La primera cuál era? Curarse el antisemitismo. Yo voto esa, aunque no tengo esperanza, claro. ¿Don Marcos? Sí, hacérselo mirar, sí, la primera. Pues mire... yo, doña Carmen, también he votado en la primera. ¡Ah, sí! Anda. ¡Ah, sí! Sí. Pensaba que había optado por una que él dice muy a menudo, que es hostidiarse, que es una opción muy... No, yo he votado por la opción constructiva, que se curen el antisemitismo y así no lloriquearán cuando el año que viene vuelva a ganar Israel el televoto. Porque cuando voten el año que viene, efectivamente, bueno, el 52% de los encuestados su apuesta por la de ajo y agua, la que había dicho yo de hostidiarse, que dice don Luis del Pino. El 31% dice que curarse el antisemitismo. El 10% dice que votar el año que viene. Si quieren que ganen otros, pues que voten, que se gasten los dineros. Y el 7% apuesta por tomar mucha tila. Es que o sea, los progres se han metido en todas las ONGs, están llevándose el dinero a puertas, han colocado a todos sus amigos en todas partes con sueldos públicos, están ganando lo que no está en los escritos y desde luego muchísimo más de lo que soñarían haber ganado en la vida privada nunca en su vida.
Y encima son tan ratas, tan rácanos, tan tacaños que no se gastan un euro en televotar, porque se fastidia. No creo que esa sea la razón. Yo lo que creo es que son muy vagos, porque, por ejemplo, cuando hizo la manifestación contra la oposición, Comisiones Obreras y UGT, en Madrid hubo 250 personas, 300 en Sevilla y 200 en Barcelona. O sea, si hubieran llevado a los liberados, tendrían ya por lo menos 15.000. Pero no, es que ni siquiera cobran público, pero son vagos, se les pasa. Estas cosas que tienen, ¿verdad? A veces en la izquierda, es que, en fin, son denominadores comunes que a veces para estas cosas no les compensan. Bueno, tengo comentarios, por ejemplo, en YouTube, en las publicaciones, MDB01 dice que la tila relaja y eso hace pensar. O sea que igual pues les viene bien un poquito de tila. Z45, estos alias de YouTube que tanto me gustan, dice: he votado ajo y agua por ignorantes, estos que están siempre del lado equivocado y no aciertan ni aun dándoles las preguntas del examen. España no podía ser perfecta y nos toca aguantar esta chusma que dice defender a los pobres, pero que en el fondo solo buscan apoyar sus intereses. Más comentarios que me encuentro, por ejemplo, en Twitter. Elizabeth dice: el antisemitismo del gobierno español no tiene límites. Ahora, con el dinero de nuestros impuestos, ha encargado una auditoría para ver si los españoles votamos a la cantante israelí. Mejor que auditen a los que no votaron a la española, a ver si aprenden algo, porque recuerden ustedes el mal puesto que ha tenido Melody. En algunos casos dicen que precisamente por este tema político. Yo no estoy del todo de acuerdo, pero la pobre Melody ha pagado un el pato que pato. No tiene que ver Pobrecilla, con ella. Después de tantos años de carrera, sí. No sé si nos escuchará, pero yo me permito darle 2 consejos. Primero, plántese ante las manipulaciones políticas de radio, televisión, etcétera, cuando aún está a tiempo. Segundo, nunca se reúna con Pedro Sánchez antes de un concurso. Es un gafe, además de todo. A nivel preventivo, desde luego. No, sí. Eso ante todo. Antonio Sardón, por ejemplo, en el chat de YouTube dice: viva Melody, viva Israel, viva España. Bueno, Melody nos cae muy bien, la verdad. Lo que pasa es que pues ha hecho un resultado regulero. María Gloria González de Miguel, también en ese chat de YouTube, dice: Israel ha participado en Eurovisión hace más de 50 años. Los que están ahora de los países del este llevan muchos menos años. Y es verdad que cuando se formó la UER, pues había unos poquitos países, luego fue variando Europa, fueron incorporándose hasta el punto de que Australia participa en el Festival de Eurovisión. Así que ya ven ustedes. Lo veía y cuando me senté con mi hija dije: esto no puede ser, Australia en Eurovisión. Son británicos. Bueno, Miquel Gigachat también dice en el chat que ya ganó Israel en el 78, en el 79 con Abanivía Boebé, que yo se me había olvidado a mí esta. Y esto, claro, es como para elogiar precisamente pues la presencia de este país. Y en Twitter un último comentario es de Nacho Salvador, que dice: un progre jamás se gasta dinero propio, él prefiere gastar el dinero de los demás. En alusión a ese televoto. ¿Por qué no han votado los progres? Bueno, porque era dinero que salía de sus propios bolsillos. Yo, personalmente, no soy experto en música, la actuación de Melody me gustó, no creo que se mereciera ese puesto y estoy con don Luis. Yo no sé si nos escuchará. Si nos escucha, mira, hija, no seas otra Jennifer Hermoso, no te dejes utilizar, no seas otro juguete roto. Efectivamente. Y no te reúnes nunca con Sánchez. No. Se reunió con la alcaldesa esa de París que concurría a no sé qué elecciones y sacó un 2%. No. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen. Un placer, Carbonell. como siempre. Muchísimas gracias, don Samuel Vázquez. Muchísimas gracias, don Marcos de Quinto. Un placer. Y hacemos una breve pausa publicitaria y encaramos el final del programa.